no sé si es la misma cosa, pero claro que cuando tú estás empezando o haciendo cada vez cosas más grandes o cosas distintas, claro que siempre hay esa sensación de, bueno, estoy bien, soy capaz, eh, voy a decir lo que es correcto, voy a hacer lo que es correcto. Pero eso yo creo que es una cuestión de estar consciente de que, en primer lugar, somos humanos, cometemos errores y, y que queremos hacer las cosas bien. Y por eso siempre tenemos esa inseguridad de quizás que podamos no estar haciendo totalmente bien lo que hacemos. Bienvenidos, siéntanse cómodos y listos para una conversa entre amigos con Gregorio Cano y sus invitados especiales por azúcarfm.com. Buenas noches y bienvenidos una vez más a tu podcast Conversa entre Amigos desde Porto, Portugal. Yo soy Gregorio Cano y hoy me place tener aquí a un invitado especial, ya que fue la persona que me abrió las puertas aquí en Portugal a trabajar en lo que me dedico, a las estructuras y a la ingeniería civil. Por eso aquí conmigo mi jefe, Renato Vázquez. Renato, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Aquí no hay jefes, Gregorio. Sí. Compañero. Compañero. Gracias por aceptar mi invitación. Ya te había comentado hace más de un año sobre esto, pero todavía no sentía que estaba en el punto exacto. Esto ha sido un proceso de crecimiento, ya que es algo completamente diferente a lo que hago en el día a día y he ido mejorando bastante con el tiempo. La práctica es lo que hace eso. Y nada, hoy te tengo como invitado. ¿Cómo estás? Bien, es un placer estar aquí. Intentaré hablar en portuñol, a ver si me entienden. Si No. hay algo que no sé decir, te pregunto y ya está. Claro. La mayoría de las personas que escuchan esto están aquí en Portugal, o sea que de alguna forma u otra hablan portuñol también, más pegado al español que al portugués, pero nos entendemos. Cuéntame, para aquellos que no te conocen, Renato es ingeniero civil, ¿graduado en qué año? En 1994. Okay. ¿Tú toda tu vida has vivido aquí en la zona norte de Portugal? Sí, yo vengo de una ciudad pequeña aquí cerca de Oporto que se llama Guimarães. Guimarães, nosotros se suele decir que Portugal nació en Guimarães, porque el primer rey de Portugal era de Guimarães, y entonces las primeras batallas contra los reinos que había aquí en Iberia han sido comandados por ese rey que era de Guimarães. Entonces nosotros se suele decir que Portugal nació en Guimarães, que es una ciudad muy bonita, cerca de 50 kilómetros de aquí de Oporto, que es patrimonio de la humanidad. Tiene un casco viejo muy bien preservado, del siglo XIV, XV, por ahí. Y bueno, a nosotros que somos de Guimarães nos encanta, y para nosotros no hay ciudad en el mundo más preciosa que Guimarães. Sí, He venido después a estudiar a Oporto sí. cuando entré en la universidad, pero aunque vivo en Oporto hace ya muchos años, eso de ser de Guimarães no se olvida. Sigo diciendo que soy de Guimarães, aunque viva en Oporto. Ok. Una de las cosas que más me ha gustado de aquí de Portugal es la cultura culinaria que hay aquí en este país completo. Cada ciudad tiene su plato propio, su postre. ¿Hay algún plato específico de Guimarães? Bueno, hay muchos. Bueno, Guimarães está en una región que se llama Minho, que es la región de Portugal que está más al norte, que está al norte, pero en oeste, o sea, que tiene costa de mar.
La gastronomía de Miño es muy rica, muy propia. En Guimarães todo lo que son la gastronomía típica de Miño está también en Guimarães, pero hay una cosa muy especial en Guimarães que es un dulce que se llama las tortas de Guimarães, que es un dulce que tiene su origen en unas monas, un monasterio que había en Guimarães del siglo XVII, XVIII, y que es muy especial. Hace muy poco tiempo, solo unas 2 o 3 personas tenían la receta, que era un secreto que estaba solo en esas 2 o 3 personas. Después el ayuntamiento entró en contacto con ellos y para que no se perdiera, ahora hay no mucha gente, pero hay quizás una media docena de sitios donde puedes encontrar esa cosa especial. Hace muchos años, había aquí en Oporto un restaurante muy famoso que se llamaba Cuña, que tenía también mucha fama de tener sus cosas propias, y el gerente de ese restaurante decía que la mejor cosa que había comido alguna vez en su vida, del mundo entero, eran las tortas de Guimarães. Por eso, si alguien va a Guimarães, que no se olvide de buscar las tortas de Guimarães. Yo voy a tener, porque nunca la he comido, voy a tener que salir a buscarla. Tienes que ir a Guimarães solo para probar si son buenas o no. Ok, perfecto. Entonces, Renato decide estudiar ingeniería civil. ¿Esto inspirado por quién? Bueno, creo que por mi hermano. Yo, cuando estaba estudiando, se llama aquí en Portugal el secundario, antes de entrar a la universidad, a donde yo estaba estudiando, tenía bueno, tú eliges cuando estás en el 11º año y 10º año, eliges más o menos unas disciplinas que pueden enseñar lo que vas a hacer después. Y ahí había química. Yo estaba estudiando química y no sabía lo que quería hacer después. Mi hermano, que es 2 años mayor que yo, también había estudiado química, pero después ha elegido entrar en ingeniería civil. Y cuando yo estuve terminando el secundario, me quedé un poco sin saber si se debería ir para química o para civil, pero al final elegí civil y estoy muy contento de haber elegido civil porque me gusta muchísimo lo que hago y aunque, bueno, casi hasta el último minuto estaba sin saber qué iba a elegir, me encanta la ingeniería civil y me gusta muchísimo lo que hago, por eso ha sido una buena decisión, seguro. Una bendición. ¿Y alguna influencia de tus padres? No, mi padre era abogado, mi madre tiene el curso de farmacia, se dice farmacia, y por eso no tiene nada que ver. No sé por qué nos hemos inclinado a la ingeniería civil, pero ya está. Ok. ¿Y toda su vida dedicada a las estructuras o alguna vez excursionó? Sí, desde inicio siempre en estructuras de ingeniería civil. Empecé a trabajar en estructuras de ingeniería civil desde 1994, que es lo que hago. Ok, muy bien. ¿Cómo desde el 94 a la fecha ha habido muchos avances, muchos cambios en la ingeniería civil, avance tecnológico, principalmente en los últimos 20 años? ¿Cómo se mantiene al tanto? ¿Cómo se mantiene al día? Todos los cambios que hay. Claro, el mundo de hoy cambia muy, muy rápido, como sabes, siempre, y cada vez más rápido. Si miramos hacia atrás y miramos cuando empecé a trabajar, las cosas son, bueno, un poco distintas. No diría muchísimo muy distintas, pero un poco distintas sí. Sin duda que el avance tecnológico de los ordenadores ha sido lo que más quizás ha cambiado la forma de hacer el trabajo de ingeniero de estructuras, de ingeniería civil. Hoy en día es mucho más fácil, mucho más integrado, mucho más evoluido todo lo que es
es la modelización de las estructuras de ingeniería civil. En primer lugar, la modelización geométrica, pero también la modelización analítica, física, de los softwares de cálculo de estructuras. El día a día del ingeniero, cuando yo empecé a trabajar, todavía había algunas cosas que se hacían sin ordenador. Hoy en día yo creo que es casi imposible pensar hacer algo sin el ordenador por delante. Y bien, o sea, hay que aprovechar las herramientas que tenemos, y seguro que hoy en día se hacen cosas que no sería posible hacer sin las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Claro que hay que elegir bien y saber bien cómo aprovechar las herramientas que tenemos, pero no hay duda que es un avance importantísimo en la tecnología, poder aprovechar lo que tenemos de medios de cálculo hoy en día, analíticos y los ordenadores cada vez más potentes y más completos. Y esto de la inteligencia artificial, junto con todo lo que, o sea, lo más reciente que uno ve en las noticias, que son las impresiones en 3D, ¿no hay miedo de que se desaparezca nuestra área? Yo creo como todo en la vida, hay que aprovechar lo mejor que tienen todos los avances tecnológicos. La inteligencia artificial es un buen ejemplo de eso, que va quizás si no es bien utilizada, va a ser una tontería, porque cualquiera va a poder hacer un montón de páginas, un montón de cosas casi sin saber lo que está haciendo, claro, y sin tener juicio crítico sobre lo que está haciendo. Pero no hay duda que bien aprovechada va a cambiar muchas de las tareas que hoy en día quizás se hagan no de forma automática. Creo que seguro en un futuro próximo va a haber muchas de estas cosas, preparar informes, preparar presentaciones, organizar cosas, que seguro que la inteligencia artificial va a ayudar y va a ser la herramienta primera a utilizar en todo eso. Pero mucho más importante que eso es utilizar la inteligencia artificial a buscar patrones de comportamiento también estructural, a buscar relaciones de físicas o materiales, lo que sea, que tardarían mucho a nosotros a hacerlas, y seguro que con herramientas basadas en la inteligencia artificial va a ser posible hacer otro tipo otro tipo de análisis, otro tipo sobre todo cambiar la forma como nosotros hacemos o intentamos hacer o desarrollar más conocimiento. O sea, la inteligencia artificial te va a permitir hacer quizás mucho más cosas al mismo tiempo, mucho más pruebas, mucho más trabajos en paralelo, para que después, con juicio crítico, como decía hace poco, poder elegir las mejores conclusiones de mucho trabajo que de otra forma quizás no fuera posible hacer. Okay. Cuando usted entra a trabajar en el área de estructuras, ¿fue un amor a primera vista o le tomó tiempo decir, ok, esta es mi área, aquí me quedo, o no? Sí, yo creo que en la asignatura, en la universidad, desde muy temprano, yo creo que todo lo que eran las disciplinas de estructuras, más conectadas con estructuras, siempre me han gustado mucho. También me han gustado mucho las matemáticas y las físicas de los primeros años, y por eso cuando empecé a trabajar en las cosas que ya me gustaban en la asignatura. Por eso yo creo que fue desde siempre lo que más me interesó en la ingeniería civil era la ingeniería de estructuras, y sigue siendo. O sea,
sin desprimor a las otras áreas, pero yo creo que tiene para un ingeniero civil todo lo que son las estructuras tiene un entorno especial, algo de más autónomo de la ingeniería, no sé, una cosa más con una historia más rica quizás de la ingeniería civil, y por eso siempre me ha gustado muchísimo y me sigue gustando las estructuras. Una de las cosas que yo he sentido en mí, ¿no, verdad? Es la parte de la inseguridad a la hora de hacer un proyecto. O sea, todavía yo digo, tengo una pequeña inseguridad cuando estoy haciendo mi proyecto. Y yo me imagino que eso es parte de la curva de aprendizaje normal de todo el mundo. Yo tengo ahora 5 años trabajando en ADF y 5 años trabajando en estructuras. ¿Usted se sintió así al inicio también? ¿Cuánto tiempo dura esta No, cosa? yo creo que no es una inseguridad. O sea, quien tiene, bueno, si eres inconsciente, es igual, te da igual, pero la gente que trabaja en estructuras de ingeniería civil y que se da cuenta de los números que hace, que pueden tener consecuencias de seguridad de lo que estás haciendo, claro que siempre hay esa preocupación, no sé, ese sentido de responsabilidad de estar cierto de lo que estamos haciendo, no tiene ningún error, no pasa nada más que eso. O sea, no trabajamos solos, ¿no? Discutimos las cosas con la gente que está alrededor de nosotros y siempre estamos conscientes de que podemos tener algún error en las cosas y por eso hay que tener cuidado, discutir las cosas y ya está. No, eso no creo que es de tener más experiencia o menos experiencia, es al revés, es de tener responsabilidad. O sea, saber que cada cosa que hacemos tiene consecuencias y por eso hay que tener cuidado, nada más. ¿Usted ha escuchado el término de el síndrome de aquí? El síndrome del impostor. Nunca he escuchado ese término. No, ¿qué es eso? Es como cuando, bueno, yo hasta lo anoté, la gente se siente incapaz de internalizar sus logros y sufre un miedo persistente a ser descubierto. Es como cuando tú sientes que lo que estás haciendo, o sea, te queda grande. O sea, no sé si me explico. O sea, por ejemplo, cuando uno va a dar clase por primera vez, cuando yo me acuerdo en la universidad que yo daba tutoría a los más jóvenes, o era monitor de los más jóvenes en la clase de estructura, por ejemplo, yo decía, ¿por qué ellos me tienen que escuchar a mí si yo todavía soy un estudiante? Y es más a ese término que me refiero cuando le digo en términos de inseguridad. Porque Bueno, eso no solamente me pasa en la ingeniería, también lo he visto, y no lo hablo por mí solo, también he visto mucha gente que esto es un trending ahora a nivel de jóvenes, diría yo. Bueno, quizás no sé si es la misma cosa, pero claro que cuando tú estás empezando o haciendo cada vez cosas más grandes o cosas distintas, claro que siempre hay esa sensación de, bueno, estoy bien, soy capaz, voy a decir lo que es correcto, voy a hacer lo que es correcto. Pero eso yo creo que es una cuestión de estar consciente de que, en primer lugar, somos humanos, cometemos errores y que queremos hacer las cosas bien. Y por eso siempre tenemos esa inseguridad de quizás que podamos no estar haciendo totalmente bien lo que hacemos. Pero no creo que se deba valorar demasiado esa sensación de alguna inseguridad que tenemos todos cuando estamos haciendo una cosa por la primera vez o cuando estamos haciendo una cosa más grande que la anterior. Yo creo que es natural y es bueno que sea así porque hace con que nosotros seamos siempre exigentes con nosotros mismos y eso está bien.
una de las cosas que, bueno, ya pasando un poquito más, saliendo un poquito más de ese tema, la ciudad de los puentes. Cuando yo me mudo a Portugal, yo no conocía absolutamente nada de Portugal. Sabía que la ciudad, la capital era Lisboa y ya. Mi hermana tenía 4 años viviendo aquí. Yo había visitado Portugal en el 2015 antes de mudarme aquí, pero anterior a eso no conocía nada de Portugal. Y vivo ahora en la ciudad de los puentes. Ese apodo que ha recibido la ciudad de Porto, donde vivimos, es porque, o sea, obviamente hay 6 puentes que se han construido, pero esta cantidad de puentes, ¿a qué se debe? ¿Por qué tantos puentes en tan poco, en un tramo tan pequeño? Bueno, vamos a ver, el río Duero es un río que no es demasiado ancho. Si comparas la ciudad de Oporto con otras ciudades del centro de Europa que tienen 40 puentes o 30 puentes o lo que sea, tenemos pocas. Pero de verdad las que tenemos son muy especiales. O sea, todos los puentes que se han construido en Oporto, de verdad, son puentes que son únicos en el mundo y que siempre estuvieron en lo más técnicamente más evoluido en cada ejemplo desde el final del siglo XIX hasta ahora. Y seguimos así. El nuevo puente que se va a construir para el metro de Oporto va a ser también un hito técnico mundial, más uno. De verdad que Oporto tiene un conjunto de puentes único y eso, bueno, yo creo que no hay explicación para eso. Fue una coincidencia al inicio, quizás, al final del siglo XIX, empezar con el puente de Eiffel y después el puente del discípulo de Eiffel, que es el puente Luis I, y después el puente de Arrábida, también un récord mundial, y después el puente de ferrocarril, el San Juan, y después el puente Infante. Bueno, todos son por alguna razón u otra, grandes hechos de la ingeniería, y casi la historia de los puentes a partir del siglo XIX se puede contar mirando los puentes de Oporto. Y eso es, bueno, en todo el mundo, toda la gente conoce de la ingeniería, toda la gente conoce Oporto por el conjunto de puentes que tiene. Hacer un puente en Oporto es un sueño de cualquier ingeniero, porque de verdad es un sitio único y un conjunto único de gran valía técnica, estética también, y que bueno, en el mundo de la ingeniería hace con que Oporto sea conocido a nivel mundial. ¿Usted tuvo la oportunidad de participar en uno de esos puentes? Sí, es verdad, es verdad. Sí, un poco de la historia de ese. Sí, el puente Infante Don Enrique se ha construido porque el metro de Oporto iba a ocupar el tablero superior del puente Luis I, que es un puente del final del siglo XIX, y entonces como metro de Oporto iba a ocupar el puente Luis I, Metro tuvo que construir un puente de carretera para ofrecer a la ciudad, porque estaba utilizando el puente antiguo. Hubo un concurso internacional en 1997 y el de concesión y construcción, o sea, los contratistas proponían la construcción y el proyecto del puente. En ese concurso internacional, el grupo que estábamos nosotros ganó el concurso, que era un contratista español con un contratista portugués, una oficina de proyecto española con una oficina de proyecto portuguesa. En 1998, en el día 13 de julio, me marché yo a Madrid. Hace 25 años, hizo 25 años el jueves pasado, y empezamos el proyecto del puente. Ha sido una experiencia, bueno, maravillosa, una cosa que no se puede
contar en palabras, porque es mucho más que hacer un proyecto, es un puente especial. La gente con quien estuvimos trabajando es una gente muy especial, seguimos trabajando con ellos, como tú sabes, desde hace 25 años, y es un puente, ha sido un proyecto desde 1998, empezamos, el puente se inauguró en 2002. Han sido 4 años de mi vida que casi no he hecho nada más que estar, primero en el proyecto y después también en el seguimiento de la obra para el contratista, y ha sido una experiencia, única. ¿Esa fue su primera experiencia con puente? Sí, ha sido casi mi primera experiencia con puentes. Yo había hecho unas cosas muy pequeñas en puentes antes de eso, pero de verdad el primer proyecto de puentes en que yo he estado involucrado ha sido en el puente Infante. Las otras experiencias antes de eso eran cosas muy pequeñas, nada de importante. ¿Quién fue su gran mentor cuando usted sale de la universidad? Bueno, yo siempre he trabajado con el ingeniero profesor Antonio Adauda Fonseca, desde que he salido de la universidad, y también en el puente he trabajado con Adauda Fonseca. Seguimos trabajando con Adauda Fonseca. Claro. O sea, claro que si hay un nombre que tenga que decir, no hay duda, que es Antonio Adauda Fonseca. En el puente de Infante, trabajando con la gente de IDEAM de Madrid, tengo que decir también otros nombres, del profesor Francisco Millanes Mato y Luis Matute, que han estado también muy involucrados en el proyecto. Pero sin duda, si hay un mentor para mi vida profesional, ha sido Adauda Fonseca, sin duda. A usted, en su tiempo ya de experiencia y trabajando con personas de todas las edades, ¿ha sentido que, bueno, voy a echar a mi papá al medio aquí, voy a poner a mi papá en el medio? Mi papá dice que los estudiantes de hoy en día necesitan una maestría para saber lo que nosotros cuando nos graduamos de la universidad, refiriendo a mi papá, sabíamos saliendo de la universidad. ¿Qué usted dice sobre eso? Es distinto. Es un poco distinto. Yo creo que el estudiante de hoy, cuando sale de la universidad, quizás, no sé si es mejor o peor, no digo que sea mejor o peor, seguro que es distinto de lo que sabíamos nosotros cuando empezábamos a trabajar. Comparando con cuando yo he hecho mi carrera, yo creo que los estudiantes de hoy trabajan mucho más. O sea, lo que se les pide durante la asignatura es mucho más trabajo de lo que tenía yo, sin duda. O sea, la gente cuando termina la carrera de la universidad está mucho más acostumbrada a trabajar demasiado, a trabajar mucho, comparando lo que, entre comillas, sabíamos nosotros con lo que se sabe hoy, lo que sabe hoy un estudiante cuando empieza a trabajar, son cosas distintas. Yo creo que podríamos tener nosotros alguna preparación mejor en algún tema. Hoy en día se tiene preparaciones mejores en otros temas. Yo no puedo decir que es mejor o peor, porque eso es una tentación muy grande decir que no, en mi tiempo era mejor. No creo que sea así. Seguro que se trabaja más hoy. Creo que se está perdiendo un poco la conexión de la ingeniería civil en las universidades. Se está perdiendo un poco la conexión con el mundo de las empresas fuera de la universidad, y eso es malo. O sea, se está quedando quizás demasiado académico, pero eso en algunos temas de nuestra profesión, eso puede ser un pequeño problema, pero lo más importante es que la gente sepa que cuando está en la universidad
está desarrollando capacidades y, claro, adquiriendo conocimientos, pero más que todo desarrollando capacidades para que después las pueda utilizar en su vida profesional. Y eso es lo más importante. Usted me dijo una frase recientemente, y vamos a seguir atacando a nosotros los jóvenes, que los jóvenes de hoy en día queremos ir saltando de trabajo en trabajo y que eso también no se ve bien en un currículum, o sea, ir cambiando de trabajo a trabajo. ¿Eso usted se lo atribuye a algo en específico o Yo creo es un que pensamiento que yo también lo tengo? Yo creo que el mundo hoy en día está un poco así, o sea, se cree que para mejorar o ir mejorando tus condiciones y tus experiencias se entiende que es bueno ir cambiando y probando cosas distintas y ir cambiando. Yo no creo que cambiar tenga en sí un valor especial, no creo que por cambiar... cambiar no es suficiente para ir a mejor, pero entiendo que la gente de hoy en día esté convencida que hay que cambiar. Yo creo que cambiar demasiado no es no es no es un buen señal, no sé. No es una Pero buena cambiar, señal. ya está, no es una buena señal, pero cambiar es imposible hoy en día que la gente no... Es una tentación muy grande ir cambiando, porque a la gente le gustan las cosas rápidas, las cosas siempre, todas las tecnologías y todo el mundo del día de hoy es todo en segundos, no es en años. Y entonces la gente cree también que en su vida profesional ir cambiando se va mejor. No creo que sea siempre así, pero a ver. O sea, cuando uno lee libros de superación, dice, cuando tú estás en una zona de confort, tienes que salir de tu zona de confort para tú poder aprender cosas nuevas y demás. Y también una de las cosas que yo veo es que cuando tú estás en una empresa y dejas de aprender, es que ya es el punto que llegaste donde ya tú tienes que cambiar de empresa. Pero porque también veo el cambio para tú, o sea, para tener un crecimiento mayormente económico más que profesional. Pero mientras tú tengas una empresa que uno siga aprendiendo, a veces cambiar sería la peor opción. Una de las cosas... Ajá. Solo un comentario. Yo creo que cambiar puede ser cambiar de funciones, puede ser cambiar de tipo de trabajo, puede ser cambiar de responsabilidades, y eso no quiere decir cambiar de empresa o cambiar de lo que estás haciendo. Ahora soy ingeniero civil, mañana voy a hacer solo gestión, no hago más ingeniería. Bueno, yo creo que lo más importante es ir en tu vida profesional adquiriendo nuevas competencias, no se dice competencias en castellano, sí. Nuevas capacidades de hacer cosas distintas. Y eso es cambiar, creo yo, en el buen sentido de la palabra, cambiar, porque estás haciendo cada vez más cosas, más responsabilidad, cosas distintas, y eso no supone siempre cambiar drásticamente o cambiar de sitio, o cambiar de empresa o lo que sea. Hay que aprovechar e ir cambiando lo que haces en el día a día para estar siempre haciendo cosas nuevas, siempre creciendo profesionalmente. Creo que lo más importante, si es en la misma empresa o si es en otra, creo que sí, que queda igual. Pero lo importante es es que en tu vida profesional vayas creciendo, haciendo cosas nuevas. Bueno. ¿Cómo se hace para,
aunque en el ingeniero estructural, el ingeniero proyectista, es más fácil tú poder tener una separación entre trabajo y vida familiar. Y hoy en día con esto del teletrabajo también ayuda bastante. Pero en su época no era así. Yo me imagino, no sé cómo fue sus inicios de vida familiar, pero fue difícil tener un equilibrio vida familiar y trabajo. Sí, de verdad es una cuestión importante y seguro que todo lo que está, bueno, hoy en día casi todas las profesiones, pero seguro que todo lo que está relacionado con la construcción, eh, hay fases muy, muy, muy difíciles, de mucha dedicación, de no tener tiempo para nada más que el trabajo y también muchos años ha sido quizás más difícil que hoy, como dices hoy, más fácil estar algún día en teletrabajo, gestionar mejor tu horario, da igual, no trabajo 2 horas por la mañana porque después puedo compensar un poquito más tarde, por la noche, lo que sea. Y hoy quizás sea un poco más fácil hacer bueno, ese cambio y estar gestionando un poquito mejor tu tiempo. Pero no hay duda que estar trabajando en ingeniería civil o estar trabajando sea en estructuras, sea lo que sea, en oficina de proyecto, peor todavía si estás en obra, hay mucha, mucha presión de los plazos y muchas veces es complicado conseguir elegir el equilibrio entre vida privada y vida profesional, no hay duda. Y eso yo creo que es una cuestión importante de los días de hoy, porque la presión económica o lo que sea, como queramos llamar, es muy grande. Quien está poniendo dinero a construir un hotel no entiende que se pueda retrasar un día o un mes o 3 meses, claro, se entiende, y la presión es muy, 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 muy grande y tenemos que saber cómo equilibrar la demanda profesional y lo más importante que es nuestra vida personal y familiar, no hay duda. Este episodio sale la semana próxima, si Dios quiere, y es la semana víspera del Día de los Padres en República Dominicana. Entonces, ¿qué fue para usted ser padre? Un Para sueño, cambiar claro. un poquito de tema. Un sueño. Como sabes, tengo 3 hijas y claro que son lo mejor que me ha pasado en toda mi vida, no hay duda. La No hay familia Van de palabras. Trop. No hay palabras para hablar de lo que es la infinita felicidad de ser padre y es una cosa que te cambia, claro, te cambia todo, la forma como miras el futuro, la forma como miras todas las cosas de tu día a día y es una experiencia sin comparación con todo el resto. Sí, yo estaba escuchando a un programa de esos que oigo y decía que no hay forma de tú explicar lo que es ser padre. O sea, no. Y eso yo siempre, y me sentí muy identificado porque la primera vez que yo cargué a mi primer hijo fue una sensación sin igual. O sea, nunca había sentido algo así y eso yo no sabría cómo explicarlo en palabras. ¿Qué es eso que usted le enseña a su hija, a sus hijas, que usted me podría dar como consejo? No, Gregorio, no doy consejos de eso. Yo creo que el único consejo que se puede dar es disfrutar cada segundo de estar con tus hijos y nada más. O sea, eso, respetar y ser respetado y disfrutar cada minuto. Es lo único que, no sé, creo que no hay recetas, no hay nada. Es entender que cada ser humano es único y irrepetible y disfrutar, nada más. ¿Ninguna de sus hijas estudiará ingeniería? Creo que no.
No, fueron inteligentes. con un padre ingeniero y una madre ingeniera, aunque sea profesora en la universidad, no trabajó en proyecto, pero hace muchos años que no trabaja. Ninguna de nuestras hijas parece que le gusta la ingeniería. No. Son listas. Sí, claro. Sí. Otra cosa que descubrí el año pasado en el bautizo de escolar es que usted es amante a la música. A ver, Gregorio, mis hijas sí, y mi mujer sí. Yo soy de música, nada. Me gusta, pero nunca he estudiado música. Me gustaría muchísimo, pero nunca he estudiado música. Cuando estuve en la universidad, estuve en lo que se llama el Orfeão Universitario de Oporto, que es un conjunto de gente que le gusta la música, que tiene grupos musicales dentro de Orfeão, una parte más clásica y otra parte más etnográfica, y ha sido una experiencia muy buena, ha sido mi único contacto con la música, pero mis hijas sí, mi mujer han estudiado música, les gusta mucho la música, yo solo soy el curioso que intenta seguir las cosas que ellas hacen. Ya. Ok, muy bien. Para usted, ¿qué es una vida exitosa? Para ir cerrando. No sé, esa es una pregunta muy difícil, no sé. Creo que no sé, estar consciente de nuestro papel en este mundo complicado, intentar a cada día, ¿no? Hacer lo que nos parece bien y sobre todo tener la oportunidad de hacer eso. Cuando tú miras y crees que tienes o te das cuenta que tienes la oportunidad de hacer lo que crees que está bien y lo que crees que puede de alguna forma intentar mejorar las condiciones de lo que sea, yo creo que eso es lo mejor que puedes pensar al final del día, que has ayudado de alguna forma a que las cosas vayan un poco mejor. Ya está. Ya creo que ya es mucho hacer eso. ¿Algún libro que me recomiende? Le hago esta pregunta porque esto que ahora es un podcast donde yo tengo conversaciones de todo tipo de conversaciones, comenzó como un blog de libros donde yo publicaba aquello que yo leía. Con la presión de las redes sociales dejé de leer porque me gustaba y leía por compromiso, por eso dejó de ser un blog. Entonces, pero si continúo con la lectura, hago mucho audiolibro y siempre estoy preguntando, siempre estoy curioso de cosas para leer. Me he leído ya 2 de Saramago, el último fue por una recomendación de un amigo. Yo no soy la persona cierta para recomendar ningún libro. Yo leo muy poco, Gregorio, pero sí me gusta poesía. Y las únicas cosas que leo, aunque sea muy poco, son de poesía. Y que estuvimos hablando mucho de ingeniería civil y me gustaría hablar un poquito, 2 segundos, de un gran escritor portugués llamado Jorge de Sena. Jorge de Sena ha sido un ingeniero civil que ha trabajado como ingeniero civil en Portugal, pero se ha marchado en los años 50 a Brasil porque la dictadura aquí en Portugal le estaba persiguiendo, entonces se fue a Brasil, era ingeniero civil, pero en Brasil estuvo trabajando no como ingeniero civil, porque él, además de ingeniero civil, era escritor y por eso estuvo en la universidad dando clases no de ingeniería civil, pero sí de literatura. Después, con la dictadura militar en Brasil, se fue a Estados Unidos y ahí también estuvo trabajando en la universidad como profesor de literatura hasta que se murió en los años 60.
Este escritor portugués, Jorge de Sena, es uno de los más grandes intelectuales del siglo XX en Portugal, aunque no sea totalmente reconocido, y eso es muy injusto porque es alguien que ha sido muy, muy importante para nuestra cultura. No te voy a recomendar un libro, pero te recomiendo un poema de Jorge de Sena, un poema de los años 50, que se llama Una pequeña luz. Si buscas ese poema, una pequeñina luz bruxuleante, una pequeña luz. Es una de las cosas más preciosas que se han escrito en portugués. Y por un ingeniero civil, que es siempre una cosa, una raridad. No tenemos en Portugal muchos ejemplos de ingenieros civiles que sean escritores. Por ejemplo, médicos hay muchos en Portugal, no sé por qué, pero hay muchos médicos que son escritores famosos, pero ingenieros civiles hay pocos. Perfecto. Entonces me quedo con eso. Ahora me estaba leyendo aquí mis notas y una de las cosas que me surgió una duda, leyendo un poquito de Portugal y de Porto en específico, estaba buscando más información de las puentes de las puentes de Porto. Vi la densidad, la cantidad de personas que viven en la ciudad de Porto en los años 80 tuvo un pico. ¿Hay algún motivo por eso? O sea, según los censos y demás, y la densidad gráfica, se me fue la palabra. Demográfica, eso. La densidad demográfica de Porto en los inicios de los años 80, 1980 en específico, 81, es la mayor cantidad de personas que ha vivido en Porto. Sí, yo creo que por esos años empezó la gente a moverse a las ciudades que quedan alrededor de Oporto, ¿entiendes? O sea, las familias que vivían en el centro de la ciudad, lo que pasaba es que los hijos iban cada vez más a vivir en esas ciudades alrededor de Oporto. Por eso crecieron mucho Gaia, Matosinhos, Gondomar, todas estas ciudades que están alrededor de Oporto. Y entonces se quedó la gente mayor, y entonces también con un poco de cambio de la estructura económica de la ciudad, hubo siempre cada vez menos gente a vivir en el centro de Oporto. El gran crecimiento de las ciudades alrededor ha sido, claro, compensada también un poco por el número de las personas que dejaban de vivir aquí en Oporto. Y ahora todavía más, quizás con la presión del turismo en el centro de Oporto, cada vez menos gente vive en el centro de Oporto y los precios, claro, también son complicados. Por eso la gente se mueve a las ciudades que están cerca, pero que están alrededor de Oporto. Ingeniero, no le quito más tiempo. En verdad, muchas gracias por el tiempo dedicado. A ti, Gregorio. Y a todos ustedes que llegaron hasta aquí, recuerden darle like, seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos hasta una próxima. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Gregorio Cano, conversa entre amigos, temas de actualidad, salud y entretenimiento.